Hola, buenas tardes a todos. Estábamos este mediodía comiendo Javier y yo y me ha dicho una frase que me ha impactado mucho. Dice que los lectores son fundamentalmente personas inteligentes. Me ha llegado al alma eso. Es así que aquí esto está lleno de lectores tuyos, pues es así que estamos rodeados de muchos amigos inteligentes. Así que os damos la bienvenida a todos, vamos a mantener una especie de diálogo con la obra, sobre todo lo último que ha hecho Javier, dando un repaso muy efímero a toda su obra en general. Porque Javier y yo somos amigos de complicidades emocionales hace ya muchos años, somos grandes amigos, una amistad basada especialmente en el reconocimiento y en la devoción, y él lo sabe, y coincidimos en esta vieja piel de toro muchísimas veces, en todos los araos de mesa redonda sobre la histórica y misterios y demás, y para mí es un placer inmenso, de verdad. Además, Javier sabe que de todos los amigos que escribimos, quizás sea el único que ha leído toda su obra completamente cuando yo aún no lo conocía. Yo conocí a Javier Sierra leyendo El misterio de Roswell y después la España secreta que más corresponde, España extraña, y ya con La Dama Azul fue cuando comenzamos a intimar personalmente, y siempre he sido, como todos vosotros, un seguidor de Javier. En Javier siempre he dicho allá cuando he hablado de él que se cumple a rajatabla una frase de Einstein que a mí siempre me ha impresionado, que dice que la imaginación y la voluntad de la búsqueda tienen un poder de resurrección más grande aún que la ciencia. Y yo cuando escuché esa frase, inmediatamente se me vino a la cabeza la obra literaria de mi amigo Javier Sierra. Y creo que es así. Y me he preguntado muchas veces cuál es la clave del éxito de Javier. Un autor que es el más conocido de lengua hispana, ya traducido al inglés en Estados Unidos, y yo de verdad como lector y como escritor español siempre, para mí eso me ha parecido una cosa extraordinaria en lo que a mí me toca, porque es la punta de lanza en un país absolutamente hermético a lo que son autores de otras nacionalidades, y sin embargo Javier Sierra lo ha conseguido. Para mí eso ha supuesto de verdad aumentar mi veneración por ti, y luego nos ayudas a todos porque esa punta de lanza puede ser que un día entremos alguno más. Yo de los países extintos del Onda Cero del año pasado espero alguna vez pasar allí. Y claro, me he preguntado la clave del éxito de Javier muchas veces, y creo que él ha entendido como nadie el territorio de los misterios y la cripta que yo le llamo de las maravillas ocultas. Él lo ha entendido como nadie. Y claro, a partir de ahí nos ha ido desvelando una serie de misterios que para los que somos realmente tan amantes del género, pues nos ha llenado de ilusión. Te decía en la comida que estoy deseando de empezar mi vacación ahora en junio, ya que he terminado mi novela sobre las Cortes de Cádiz, para eso, para leer tu novela, pero plácidamente en algún sitio fresco, pero para gozar de la lectura. ¿Y qué me ha interesado de tu obra siempre? Me ha interesado porque yo era un lector, y muchos de los que están aquí también lo serán, de los que te precedieron en el género. Por ejemplo, Erich von Däniken, yo lo leí todo lo que salía de ese hombre, leí mucho a Lausanne Rampa, a JJ Benítez cuando empezaba, al maestro profesor Jiménez del Oso, y yo me veía a ellos, pues no sé, apresuradas conclusiones sobre fundamentos débiles, y sin embargo en ti lo que descubrí yo, creo que es el éxito de tu novela, es que lo hace siempre con respeto, con libertad, con experimentación y sobre todo con mucho humanismo, porque tus obras lo que respiran son humanismo. No solamente es el misterio por sí mismo, haces una trama, nos regalas un montón de perlas históricas, un montón de perlas misteriosas, y por eso gozamos tanto los que te leemos. Y lo que estoy diciendo no lo digo porque seamos amigos o por halagarle los oídos a él, lo digo con pleno convencimiento porque lo digo cuando no está él presente. Y claro, la importancia tuya, Javier, es que has huido del convencionalismo de los autores que antes he nombrado. No lo hace de forma convencional, ahí el éxito que estás teniendo. Y entonces el género tuyo lo has vuelto a reinventar. Y yo puedo decirlo, porque lo he leído todo lo que había antes de ti, y tú lo has vuelto a inventar. Yo creo que esa es la clave de por qué te han traducido a todos los idiomas, de por qué
con la cena secreta rompes el mercado y te metes en los Estados Unidos y vendes medio millón de libros. Vas a sacarme los colores. Como es muy blanquito porque es del norte, se lo sacaré bien pronto. Y ahora pues con El Ángel Perdido, pues yo sé que vas a hacer una tournée que te va a llevar por un montón de sitios de USA y que, en fin, nos va a llenar de alegría a todos sus lectores, y a los que somos compañeros tuyos de Pluma, pues para nosotros es un privilegio extraordinario. Tuve la oportunidad el pasado año, quizá, o el anterior, de presentarte la Ruta Prohibida, donde nos presentaste aquel libro maravilloso que tú decías que eran 6 destinos del misterio universal. Me impresionaste muchísimo con La tumba de Inocencio VIII, un personaje mío de la historia que me sublima, me atrae muchísimo. Los templarios en los Andes, Blasco Ibáñez, el maestro masón, en fin, que nos ha descubierto una serie de campos que tanto nos han gustado a los que amamos el género. Al final todo se resume, buenas tardes, al final todo se resume en ser curioso. Sí. Yo creo que esa es la clave un poco de este tipo de libros, ¿no? Yo escribo para encontrar respuestas y a veces también para encontrar buenas preguntas, porque creo que eso es lo que va a hacer que enganches a un lector para que pase la siguiente página. La Ruta Prohibida, que es este libro que tú mencionas, era un libro de preguntas. Es fundamentalmente un libro de preguntas. Yo me preguntaba, por ejemplo, para que mencionabas Inocencio VIII, por qué en la planta principal de la Basílica de San Pedro en el Vaticano se encuentra la tumba de este papa que muere en julio de 1492, una semana antes de que Cristóbal Colón zarpara del puerto de Palos, y en su epitafio, en el que puede leerse en latín en esa tumba, se pueden ver todos los méritos de aquel pontífice, entre ellos que dio el nombre de católicos a Fernando e Isabel, pero dice en latín: Novi orbis suo aevo inventi gloria, suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. Si Colón zarpa una semana después de morir el Papa sin saber que ha muerto Inocencio VIII, ¿cómo es que se atribuye el mérito del descubrimiento del nuevo mundo? Primer interrogante, ahí hay mi lista. Y eso es lo que a mí me mueve, encontrar ese tipo de interrogantes, y si es posible, interrogantes que los lectores, que vosotros, podáis contrastar. Es decir, si vais a la ciudad, a la Basílica de San Pedro, a la ciudad del Vaticano, entráis en la Basílica, la cuarta columna a mano izquierda de la Basílica, un columnón enorme por la parte de atrás, fijaos, ahí está la lápida, yo no me la he inventado, está ahí. Recuerdo cuando fui a presentar el libro a Roma, a un grupo de libreros, que me llevé a mi talismán en Roma, que es Paloma Gómez Borrell, corresponsal durante tantísimos años de Televisión Española, luego de la COPE, en fin, la llamamos allí todos Papaloma, porque sabe más de los papas que nadie, pero ella no se había fijado en aquella historia y estaba fascinada. Todavía se sigue dando de cruces. Dice, mira, es que cada vez que entro a la Basílica de San Pedro me acuerdo de esa lápida. Pues eso es lo que yo pretendo hacer, no con Paloma, con todos los lectores, porque eso es lo que a mí me pasa. Bueno, vamos a entrar en tu último libro. Vamos. Que yo estoy convencidísimo que todos los presentes que te preguntan, yo te voy a hacer la primera. Nuestra común amiga Julia Navarro asegura que El Ángel Perdido es un libro tan sorprendente y tan mágico como Javier Sierra. ¿Qué definición más portentosa del libro? Es que Julia es mucha Julia. Es mucha Julia. Pero, bueno, además Julia se llama la protagonista de mi novela. A lo mejor es por eso. ¿Te gusta la definición? Es bonita, sí, la verdad. Me sonroja también un poco, pero dejadme contaros un poco, no la novela, porque creo que se hace un flaco favor siempre a los lectores contar la trama de una novela. Hemingway decía muy bien que si un escritor cuenta su novela, lo pierde todo. Luego no voy a perderlo todo esta tarde con vosotros, pero sí que os voy a contar cómo se construye una novela y cómo trabaja alguien como yo. Primero quiero que sepáis, estamos en un entorno universitario, que yo no estudié la carrera de novelista porque no existe, pero sí estudié una carrera muy próxima a la de novelista, que es la de periodista. Los periodistas, al fin y al cabo, contamos novelas todos los días, novelamos de alguna manera la realidad, porque seleccionar un fragmento de ella para transmitirla al receptor ya es casi novelar y fragmentar la visión de una historia, ¿no? Por lo tanto, al haberme formado como periodista,
tengo un pequeño vicio, que es el vicio de la información también. Estoy muy atento a lo que sucede. Y muchas de mis novelas nacen de información. A veces nacen de una noticia o nacen de un pequeño detalle que encuentro en la hemeroteca. Siempre he sido un ratón de hemeroteca, más que de biblioteca, de hemeroteca. Y esta novela, aunque no nació de la noticia que os voy a mostrar, sí que la noticia que os voy a mostrar terminó de confirmar que tenía que ponerme en marcha definitivamente hacia ese escenario del que os quiero hablar. La noticia se publicó, mirad, qué casualidad, hace exactamente un año, 28 de abril de 2010. Yo no sé si os acordáis, salió en todos los medios de comunicación, fue noticia en los periódicos, un grupo de investigadores chinos y turcos aseguró haber encontrado a unos 4.500 metros de altitud en la montaña llamada Ararat, en la frontera entre Armenia, Irán y Turquía, los restos de la mayor reliquia del mundo antiguo, el Arca de Noé. Según la tradición bíblica, el Arca de Noé cayó ahí hace unos 5.000 años. Y estos chinos, dentro de un glaciar, aseguraron haberla encontrado, incluso filmaron estructuras de madera dentro de ese ambiente, ¿no? Por supuesto, aquello dio la vuelta al mundo. Y a mí me hizo recordar la historia del Arca de Noé. Yo ya llevaba meses trabajando con la novela. Cuando salta esta información, yo lo vi casi como una señal de uy, qué bien, estoy en la onda, ¿no? Algo está pasando respecto a este tema del Arca de Noé. Llevaba mucho tiempo recopilando información, quería escribir una novela no histórica, sino una novela contemporánea, pero con referencia a un enigma antiguo, y por supuesto el libro que se convirtió casi en mi libro de cabecera durante meses fue el libro del Génesis, donde se cuenta la historia primitiva de nuestra especie, ¿no? Y de los primeros momentos de nuestra historia. En ese libro del Génesis, que está lleno de mitos, por supuesto no es información diaria, se habla del arca, se habla de que fue una embarcación construida por orden de Dios, directa a Noé, que tenía unos 130 metros de longitud y podía desplazar 14.000 toneladas. Era la mitad del Titanic, pero en términos de, en fin, de la antigüedad, de hace 5.000 años, un barco más que respetable. Pero yo quería traer la información o el mito de Noé a mis días, para transmitirla también a los lectores en una novela contemporánea. Y encontré algo que se ha convertido también en una pequeña obsesión. Os contaré una microhistoria. En 1949, en el verano de 1949, un avión espía de la CIA tiene que hacer un servicio de cartografía en la frontera entre la entonces Unión Soviética y Turquía. Hoy es Armenia, entonces era la URSS. Y ese avión llevaba una cámara en la panza que disparaba automáticamente imágenes cada 20 segundos. Circunvaló la cumbre de Ararat y aquel día, que pertenecía a un verano muy cálido, estas son las estimaciones de Ararat, el perfil, y aquí sube la montaña, pues a 4.600 metros, debajo de un glaciar que se había venido a menos por el calor, quedó a la intemperie esa cosa aquí, una estructura gris de unos 130 metros de largo de aspecto geométrico. Los analistas fotográficos de Langley, en Virginia, clasifican aquello como la anomalía del Ararat y le ponen el sello de alto secreto. Y empieza a correr el rumor en Langley de que la CIA ha obtenido una foto del Arca de Noé en el monte del Ararat. De hecho, durante años circuló ese rumor y salió incluso fuera de las paredes de la Agencia Central de Inteligencia. Tanto es así que durante mucho tiempo hubo peticiones al gobierno de los Estados Unidos de civiles que pedían la desclasificación de esas imágenes. Los Estados Unidos tienen una cosa que nosotros no tenemos en España, que deberíamos implementar si tuviéramos algún político con ciertas luces, que es la Ley de Libertad de Información. La Ley de Libertad de Información permite a cualquier ciudadano del mundo pedir la desclasificación de papeles que se sabe que están ahí si no afectan en un momento determinado a la seguridad nacional. El Arca de Noé, en principio, parece que no afecta a la seguridad nacional ni de Turquía ni de los Estados Unidos.
Así que finalmente en 2005, muchos años más tarde, se desclasificó esta imagen. Y se dieron a conocer otras, como esta, de otro satélite americano, el Kuiper, que en el año 2003 fotografió esa misma formación desde el espacio. En otro año de pocas nieves, y se ve una especie de cosa usada al borde del barranco, digamos de un barranco. Esto tenéis que haceros la idea de que estaba fotografiado desde el centro, ¿no? La vertical. Otras imágenes como esta del año 2000, satélite Iconos, año de nieves, muestran cómo la capa de nieve parece que brinca por encima de un obstáculo que se ve ahí, señalado en el círculo. O esta que es de otro satélite de la CIA, de la serie Keiko del año 73, donde también se ve algo usado en esa zona, en esa loma descendente del Monte Ararat. ¿Os podéis imaginar que con el rumor de la existencia de esas fotos hay mucha gente que se plantea ir a buscar el arca? Y en los años 50, 60, 70, 80 van en busca del arca de Noé y aseguran haber encontrado incluso fragmentos, luego hablaremos de eso. Yo me dedico como ratón de hemeroteca a buscar toda esa información de las expediciones, a entrevistarme con algún venerable anciano que participó en alguna de ellas, pero sobre todo me interesa la historia de este tipo. James Irwin era astronauta de la misión Apolo 15. Este hombre, que fue uno de los 12 que puso el pie en la Luna, es decir, no un astronauta cualquiera, uno de los 12 que puso el pie en la Luna en las misiones Apolo, cuando regresó del espacio y pasaron a todos los honores y los agradecimientos y el tour mundial para hablar de sus vuelos espaciales, etc., pasa por una crisis psicológica profunda y se convierte en un hombre muy religioso. Él piensa que casi ha sido elegido por la divina providencia para hacer lo que hizo y escribe en sus memorias una cosa que le dará sentido a sus días hasta que murió hace 20 años casi. Este hombre dice: tan importante es que el hombre haya caminado sobre la luna como que Dios alguna vez lo haya hecho sobre la tierra. Y decide consagrar toda su vida a buscar huellas de Dios en la tierra. Mayor huella que el arca de Noé no se me ocurre ninguna, así que organiza, fijaos, entre 1982 y 1986, 7 expediciones al Monte Ararat. Pero amigos, Monte Ararat, frontera todavía con la Unión Soviética, estamos hablando de año 86, el muro de Berlín cae en el 89, como sabéis. Luego, la visita de un piloto de pruebas americano, que eso es lo que era, militar, a esa zona generó todo tipo de controversia, polémicas. Este hombre estuvo a punto de perecer en varios accidentes que incluso pensaron algunos que habían sido atentados contra él. Generó tal la avalancha de información, de detalles sobre sus expediciones, que para un escritor como yo, acceder a ese material, cuando quería escribir sobre la búsqueda del arca de alguna manera, era oro molido. Así que también me dediqué a seguirle la pista a James Irwin. Y otras pistas, más hemeroteca, revista Life, septiembre de 1960, un piloto turco llamado Turupinar, el capitán Turupinar, fotografía sobre un lecho de lava cercano al Ararat, no arriba donde se fotografió la anomalía, en otro lugar, una formación que parece un barco, vista desde arriba, una especie de cosa usada. Bueno, yo me fui a ese lugar, terminé encontrando esa formación. A ver si esto que se ve aquí, ¿lo veis? De perfil. Aquí. Incluso hicimos algunas cazas del lugar para ver si había alguna evidencia de que aquello podía, en fin, pertenecer a alguna estructura náutica. Vimos algún material que los locales dicen que era madera petrificada, pero nada tenía la consistencia seria para decir que aquello era un barco. Probablemente se trata de una anomalía geológica convencional. Sin embargo, después de hacer ese viaje descubrí que en Madrid, había un trozo del arca de Noé, os lo decía. Se encuentra en un instituto a las afueras de Madrid, en un instituto oficial, que lo analizó en los años 50, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, en línea.
donde el doctor López de Roma, en 1956, recibió un fragmento de madera petrificada conseguida por un alpinista que había estado en el Ararat llamado Ferdinand Navarra. Ese fragmento se analizó, varios fragmentos se distribuyeron por varios laboratorios europeos. Todos coincidieron en señalar que se trataba de madera petrificada, que tenía 5.000 años y que era roble. A 5.000 metros de altura, 4.600, entre la franja de los 4.600 y los 5.000, no hay robles en el Ararat. De hecho, no hay ni matorrales, no hay nada. Es un cono volcánico. Tampoco lo hay a 3.000. Yo he recorrido esa montaña, tampoco lo hay a 2.500. La foresta es algo bastante extraño. ¿Qué hace un fragmento de madera de roble de 5.000 años de antigüedad ahí arriba? ¿A qué puede pertenecer? ¿Pertenecería a ese transatlántico de 130 metros que describía la Génesis, que os mostraba antes? No podemos responder a eso. Pero todo esto, imagínatelo, son piezas maravillosas para construir algo. Este es parte del análisis del doctor López de Roma. Piezas que solamente encajan en alguien con formación periodística como yo, es decir, acostumbrado a encararse a la información, si voy al escenario de los hechos y investigo por mí mismo. No me bastaba la mera compilación de información. Así que decido, y es de las cosas raras que he hecho, podemos hablar de otras después que he hecho para mis novelas, decido escalar el Monte Ararat y ir hasta la anomalía de la Ararat, hasta aquella cosa que había fotografiado aquí, siguiendo los diarios de James Irwin, del astronauta, y de otros escaladores. Y no se me ocurre otra cosa que yo, que no he subido pues, probablemente más arriba de la altura de la torre de la Catedral de Cádiz, no se me ocurre otra cosa que pedirle socorro a un maestro del alpinismo, César Pérez de Tudela. Seguro que los más veteranos recordaréis, un hombre que ha estado en todas las alturas de este planeta, que está a punto de morir en varias de ellas, que tiene un historial tremendo como escalador, un grandísimo profesional y un mejor ser humano, y que me dice que sí, que no solamente me va a instruir, sino que me va a acompañar. Así que nos vamos los dos al Monte Ararat y escalamos el monte. Y os contaré otro pequeño relato, micro, antes de darte paso, porque esta aventura continúa. Cuando decidimos escalar el Monte Ararat, pedimos permiso a los militares turcos, porque la montaña es zona militar. Lo era en la época de la CIA, por su proximidad a la frontera con la URSS, lo sigue siendo hoy, porque la frontera que hay ahora es la de Armenia, y Armenia y Turquía son dos países enemigos, o sea, no se hablan, la frontera está cerrada desde los sucesos, pues sonará por las noticias algunos, de Nagorno-Karabaj, hace ya unos cuantos años. Bueno, pues esa zona está bloqueada, y muy cerquita está también la frontera de otro país muy amigo de Occidente, que es Irán. Luego, la zona es complicada. Baterías antiaéreas, tanques, vehículos blindados, vallas de espino, lo que podéis imaginar es lo que se puede ver alrededor de la montaña. Los militares, después de que yo les doy mucho la lata, porque bueno, se me ha olvidado contaros un factor clave para conseguir este tipo de cosas, y es ser de Teruel. Ya sabéis lo que pasa con los de Teruel, los aragoneses, tenemos fama de, ¿no? Pues efectivamente, con determinación, los militares terminan brindando ese permiso, pero lo dan para octubre, que es el inicio de la época invernal en el Monte Ararat. Y luego lo que pretendían era desanimarme, evidente, escalar la montaña en invierno es casi un suicidio. Pero no contaba con el factor turolense también. Teruel se pasa mucho calor, como sabéis, y yo estaba preparado anímicamente para esta historia, o creía estar. Tenía el permiso, y cuando vamos a subir la montaña nos encontramos con unos kurdos, y uno de ellos me dice, en un poblado, que habíamos ido allí a ver unas rocas y tal, con inscripciones, me dice, bueno, ¿tenéis permiso de los militares? Perfecto. Dice, pero ¿le habéis pedido permiso a Dios? Yo dije, bueno, igual César ha pedido permiso a Dios, yo no le había pedido permiso. Porque es que el arca solo se descubrirá si Dios quiere. Bueno, nosotros nos ponemos en marcha, empezamos a subir la montaña, me olvidé del kurdo y de su permiso, y cuando estábamos a 4.600 metros, a unos pocos de la anomalía del Ararat, pasó algo. Esta foto se tomó unos minutos antes, por eso os lo pongo. Yo estaba
bueno, no se ve ahí muy bien, pero ahí se ve. Yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja porque iba ya a tocar el misterio que había ido a perseguir. Y de repente, una tormenta, que estaba en la parte baja de la montaña, que nosotros veíamos desde arriba, comienza a ascender rápidamente, nos adelanta, se instala en la cumbre y comienza a bombardearnos. Viento, granizo, en fin, el suelo estaba frío y íbamos pisando con nuestras botas, se hiela, todavía más se convierte casi en un espejo, haciendo muy difícil cualquier movimiento. En fin, la cosa se pone seria y en un momento determinado dudamos si permanecer allí o empezar la huida, el descender rápidamente. Decidimos descender, fueron 11 horas de descenso huyendo de la tormenta, las más duras, puedo decir, que yo he pasado nunca, pero salvamos el pellejo gracias a eso. Nos quedamos a unos metros de la compañía. Me pasó como muchos héroes del mundo antiguo, como Parcival en el poema del Grial de Cretiel de Troyes, cuando va en busca del Grial, casi lo aferra, pero se tiene que volver con las manos vacías. Y como a ese Parcival me ocurrió algo. Descubrí que lo importante no era encontrar el arca, lo importante era haber subido a buscarla. Porque es donde yo aprendí la lección, que después utilizaría, desde luego, en las páginas de la novela. Luego, ese es mi método, ¿no? Luego ocurren cosas, evidentemente. Si hubiera querido contaros que llegué a la cumbre de la Araraat hubiera sido imposible, porque el diario de Teruel, más intrépido que el New York Times, dio la noticia de que nos habíamos quedado ahí atascados por la nieve, ¿no? y a punto de perecer. Pero en ese camino aprendí muchas más cosas. Por ejemplo, que ese descubrimiento que se anunció hace un año de los chinos, que esta imagen corresponde a eso, y en donde se veían incluso, bueno, es que aquí se ve bien, pero se veía una especie de cubículo de madera con paja y telas de araña incluso. Ese descubrimiento era un fraude. Un fraude perpetrado de una manera muy singular, que yo descubrí de una manera, en fin, accidental. Descubrí a varios de los guías que acompañaron a aquellos chinos, hablé con ellos, me hablaron de este hombre, por ejemplo, uno de los guías, se le llamaban Paracaídas por el mostacho que tiene, que aparece en esta foto del 2004, el descubrimiento es del 2010, en el 2004 aparece delante de la misma cueva en la que se encuentra el arca de Noé, pero la cueva está vacía. Es decir, en el 2004 el arca de Noé no estaba en la cueva. Raro, ¿no? En imágenes que yo pude conseguir de la cueva anteriores al 2010, la cueva no tenía ni rastro, ni en su interior, ni en los alrededores de esa madera petrificada. Lo que ocurrió fue que en el 2009, en octubre de 2009, esos mismos chinos habían ido a la montaña con varios monturas, varios caballos cargados de maderas de una cabaña que habían comprado en el Mar Negro, la montaron dentro de la cueva, dejaron que pasara el invierno, que se helara, que el glaciar cayera sobre la cueva, y en abril, cuando empieza el deshielo, justo ahora, acudieron, filmaron aquellos cubículos deshelándose y lo presentaron al mundo como el descubrimiento del arca de Noé. ¿Por qué hicieron eso? También fue una historia que entendí. Porque esta gente lidera una secta cristiana en China y su misión es convertir a los chinos al cristianismo. Ahí es nada. Hace falta tener moral, pero bueno, en fin. Su idea es construir en Hong Kong un hotel que ya está hecho en forma de arca de Noé, hacer un parque de atracciones vinculado al cristianismo, a la historia del cristianismo, y lo que querían era aparecer en las noticias para decirle a sus compatriotas: ¿lo veis? Como nosotros tenemos razón y Confucio era un pringao. Pues ahí está la clave de la historia. Bueno, hay muchas otras historias relacionadas con la novela, pero le dejaré a Jesús que me pregunte. Bueno, yo la verdad es que me gustaría que siguieras tú, porque mis preguntas no van a tener tanta importancia como lo que tú nos estás descubriendo. Bueno, voy a trastocar un poco el orden de mis preguntas, porque lo que nos has contado de la tormenta de nieve es importante, sí. He hecho cosas raras, tú sabes que incluso
llegué a pasar una noche en la Gran Pirámide para escribir sobre la experiencia que tuvo Napoleón Bonaparte en 1799. Yo a mis amigos lo digo, en la Gran Pirámide, en el sarcófago de Keops, digo, han dormido muy poca gente. Keops, Napoleón, Julio César, digo, y mi amigo Javier Sierra. Y es verdad, es verdad. Bueno, yo no veo. Mira, te iba a preguntar una cosa referida al ángel perdido, pero la voy a trastocar. Yo sé que tú siempre has recelado de los dogmas de la ortodoxia oficial y ¿crees que y defiende que todos los pasos del Homo sapiens están programados por algo o por algo? Esto no se le pregunta a un amigo. Ha sido la comenta para ayudar. Ahora llego. Justo en este momento. Yo creo que sí que hay algo en eso. Es decir, hay varios momentos extraños en la historia de la humanidad, no de la civilización, sino de la humanidad. Hoy hablamos con bastante naturalidad de que neandertales y cromañones convivieron, por ejemplo. Incluso ya empezamos a admitir que llegaron a tener intercambio sexual, incluso, ¿no? Que era algo que hasta hace unos años era como enorme. El hecho de que coexistieran dos humanidades distintas a la vez ya es extraordinario. Que surja una por los afanes evolutivos o por lo que sea, ya es extraordinario. Que hubiera dos, ya es tremendo. Que hubiera incluso varias ramas más, porque se especula ya con varias ramas más, nos está diciendo que esa época tan primitiva de la humanidad fue una época de experimentación. Que fue una experimentación inteligente o natural, que es lo que habría que determinar. Pero yo me quedo... No sé si se puede quitar. Sí, es que me da es una anomalía. Yo me quedo con la explicación o con la especulación más bien de Francis Crick. Francis Crick fue premio Nobel por el descubrimiento del ADN, de la espiral del ADN junto con James Watson. Se lo dieron en el año 52. Y Crick se hizo muchos planteamientos sobre el origen de la vida. Él pensaba que de una materia inerte como la que había en el planeta Tierra hace 4.000 millones de años, cuando se formó, difícilmente podía surgir la vida. Para él la vida tendría que haber venido de fuera, probablemente a través de meteoritos, que serían los que traerían esos microorganismos y sembrarían nuestro planeta como el polen extiende sus semillas y en primavera siembra todo el campo, ¿no? Sería una especie, él lo llamaba como, su teoría le llamaba la panspermia. Sería como la fecundación de un óvulo, los planetas serían los óvulos y los meteoritos serían los espermatozoides. ¿Lo cambiamos? ¿Sí? A ver si esto no hace eco. No hace eco. Una anomalía. Una anomalía, bueno. El caso es que Crick llegó a plantearse la posibilidad de que la panspermia, como no hubiese sido en el caso de la Tierra algo natural, sino algo artificial, y habló de la panspermia dirigida. ¿Qué pasaría si una civilización desarrollada hubiera querido transformar planetas distantes en lugares aptos para la vida? Quizá para desembarcar más adelante, quién sabe para qué. Y hubiera enviado a bordo de cápsulas o de algún tipo de vehículo ese tipo de vida que caería sobre la Tierra y provocaría los cambios que crearían la atmósfera, que crearían las primeras formas de vida elementales y después las formas de vida complejas. Desde ese punto de vista, la vida en la Tierra hubiera sido producto de una siembra y Jesús Maeso sería un extraterrestre. Sí, pero ustedes también. Claro. Claro. Y a mí esa idea siempre me ha seducido mucho, es casi una idea de ciencia ficción, pero hecha por un gran científico del siglo XX y por el adalid del mayor descubrimiento médico, como fue el de la espiral del ADN, de la doble hélice. Luego, sí, no está fuera de registro pensar que estas cosas puedan haber sido diseñadas. Quién sabe, igual nosotros mañana, digo mañana dentro de 100 años, decidimos, y la palabra existe ya en el argot de la NASA, decidimos terraformar Marte. Marte es un planeta de unas características muy parecidas a la Tierra,
parece que ha vivido una sequía brutal y se ha quedado muerto, pero en un momento dado, si nosotros pretendiéramos colonizar Marte en el futuro, podríamos terraformarlo enviando vehículos no tripulados con microorganismos diseñados genéticamente para que fueran transformando la atmósfera marciana, comiéndose el anhídrido y convirtiéndolo en oxígeno y preparándonos para nuestro desembarque. Podría ser. Podría ser. Muy bien. Bueno, hemos seguido por la prensa, tus amigos, tus lectores, una modalidad nueva de presentar un libro, que es recorrer en un autobús toda España, quizá 20 o 30 ciudades, y habrá recorrido pues, más de 10 o 15.000 kilómetros. ¿Cómo ha sido esa experiencia tan novedosa y tan maravillosa? Cuéntanos algo. Vamos a ver. Cádiz es la ciudad 37 que visito desde el pasado 14 de febrero. Y los kilómetros que he recorrido desde ese día que empezó el tour en León han sido 20.270. Pasado mañana me voy a Argentina, o sea que los kilómetros se multiplicarán mucho. Sin autobús, claro. Pero eso, sí, sin autobús, ya sin autobús. Pero eso tiene que ver con un concepto que entronca un poco con algo que tú comentabas al principio. Jesús se planteaba dónde está el secreto de una novela o dónde está el secreto del éxito de una obra, ¿no? Yo creo que el secreto es muy sencillo, es muy fácil, no es algo muy complicado. Y si alguien en la sala quiere a futuro incluso apostar por hacer alguna obra literaria o no literaria, sino una investigación, creo que debe tenerlo muy en cuenta. El secreto es el entusiasmo, es el volcarte en lo que haces, volcarte con entusiasmo, con dedicación, ¿no? Y en cuanto tú encuentras algo que merece la pena ser contado, no encuentras otra mejor razón que entregarte a ello y comunicarse a los demás. Y eso es un poco lo que pasa, ¿no? Yo he disfrutado muchísimo haciendo esa ruta y sigo haciéndolo. Es decir, a mí me encanta estar con vosotros esta tarde y disfrutar de un tiempo de color. Y creo que eso al final es una energía que se contagia. Si yo mismo me aburriera contando mis novelas, diría, uy, me he dado muchas entrevistas, qué rollo. ¿Qué percibiría el lector o el receptor? Diría, bueno, si el autor se aburre con la novela, imagínate lo que nos va a pasar a nosotros. Yo me pongo muy fácilmente en vuestros sitios. De hecho, a mí me gustaría estar sentado ahí, donde estáis vosotros, porque a mí me gusta disfrutar de esas cosas. Muy bien. Mira, a mí una de las novelas tuyas que más me impactaron, lo hablamos en su día, estuve cuando te dieron el premio ahí en Torrevieja, con tu esposa, con Eva. ¿Hay un Javier Sierra antes de La Cena Secreta y otro Javier Sierra después? Yo creo que no. Me da la sensación de que no. Por el éxito tan brutal que tuviste en Estados Unidos. Sí, pero fíjate, yo he analizado mucho el tema del éxito también a raíz de lo que ocurrió con La Cena Secreta. Claro, plantearos los siguientes. Vamos a ver. Año 2004, octubre. Mi novela es la finalista de un premio literario. No lo gana, es la finalista. ¿Vale? Se publica, tiene muchísima aceptación y en el 2006 se traduce al inglés y después se traduce en más de 40 idiomas, se publica en un montón de países, recibo comunicación de un montón de lectores, veo ediciones de mis libros donde no reconozco ni mi nombre como autor, la portada coreana es surrealista, por ejemplo, la portada rusa tremenda, así, rojo soviético con un puñal extraño, y bueno, la rusa tengo yo mis dudas. Pero lo que se plantea un autor cuando ocurre una cosa de este estilo es ¿y ahora qué? ¿Después qué? Pasa un poco lo que le pasó a James Irwin después de estar en la Luna, ¿no? Y después de estar en la Luna y hacer la mayor heroicidad de mi generación, ¿qué me queda por hacer? ¿Qué puedo hacer? Si soy joven, si me queda todavía cancha, si todavía puedo hacer cosas. Hay dos caminos. Y yo sobre esto reflexioné, por eso he tardado 7 años en hacer la novela siguiente, ¿no? Dos caminos. Uno, como La Cena Secreta ha sido un éxito, hagamos una segunda parte de La Cena Secreta. O una precuela, como dicen ahora, una parte -1 de La Cena Secreta.
eso hubiera sido el camino fácil. Yo hubiera estado facilísimo. Entonces, o hacer una novela parecida, en vez de sobre la última cena de Leonardo, pues sobre la escuela de Atenas de Rafael Sanzio, ¿no? Por ejemplo, que es una obra que a mí me fascina también. Pero eso hubiera sido el camino fácil. Yo me planteé lo siguiente: si La cena secreta ha sido un éxito no programado, inesperado, que se ha salido de lo previsto, porque ha sido un libro fiel a una serie de principios en los que yo creo como autor, lo que tengo que hacer es seguir creyendo en esos mismos principios para la siguiente novela. Y esta deducción, que es el camino B, que parece más fácil, uno tarda tiempo en llegar a ella. Y es lo que he hecho con El ángel perdido. He seguido siendo fiel a mis principios, he querido poner otra vez todo el entusiasmo posible en mi nueva novela y ya está. Hombre, esta ha sido un poco más difícil, es decir, para hacer La cena secreta tuve que visitar muchas veces la última cena de Leonardo da Vinci, la obra original, que se encuentra en el convento de Santa María de Legrancia en Milán. No sé si sabéis que para verla las visitas son de 15 minutos. Uno reserva, entra durante 15 minutos, contempla aquello y luego lo echan y ya está. No hay más tiempo, no se pueden hacer fotos, no se puede hacer nada. Yo lo que hice fue reservar en la sesión de las 9:15, en la de las 9:30, en la de las 9:45, en la de las 10, en las de las 10:45 y en la de las 11 ya tenía los carabinieri desde las 10. ¿No? ¿Es cierto? Me preguntaban, ¿y este tío qué pretende? Normal. Claro. Pero en cualquier caso eso era mucho más fácil que subirse al bote a la. Así que, pero el origen era el entusiasmo. No voy a contar nunca la anécdota. Tuvieron detenido un día y ha sido una buena experiencia, ¿verdad? Sí, bueno, les expliqué que era escritor y dijeron, bueno. Bueno, sí, un loco, bueno. Hemos estado hablando, yo conozco, sé que eres un cinéfilo, igual que me pasa a mí. A mí me encantaría que una novela llevara al cine, no va a ocurrir, pero bueno, me encantaría, daría un brazo. Pero ¿cómo que no va a ocurrir? Bueno, porque uno es de natural pesimista y creo que no. Y eso que son todas thrillers y muy novelables. Pero bueno, hablando de lo tuyo. El otro día vi en la prensa que había un proyecto de llevar una de tus novelas al cine, pero no ponía el periodo cuál de ellas era. Dinos algo. Hay varios proyectos sobre la mesa, pero ninguno fructifica por diversas razones. Hay una condición única que yo pongo, solo una, muy sencilla y muy fácil, y es, por Dios, que hagan una buena película. No que hagan una buena adaptación de la novela, porque es muy difícil adaptar al 100% una novela en una producción de cine. Si habéis leído El nombre de la rosa de Humberto Eco y habéis visto la película, sabéis de lo que os hablo. Es decir, El nombre de la rosa es un novelón, la película de Jean Gacano es un peliculón, pero no son lo mismo. O sea, la película prescinde de muchas cosas y altera el sentido de otras. Yo doy permiso para eso, pero hombre, que me pongan las condiciones para hacer una buena película. ¿Qué significa hacer una buena película? Pues primero, que se gaste el dinero en contratar unos buenos actores. No que pongan a tres, que no sabéis de dónde ha salido. No porque los actores desconocidos no lo vayan a hacer bien, no. Es que si se invierte un buen dinero en hacer eso, van a querer recuperarlo y por lo tanto la producción va a ser en condiciones. Van a comprar escenarios, van a poner los efectos que se necesiten, en fin. Ya está, solo pido eso. Pero, en fin, eso hasta ahora todavía no ha terminado de trabajar. Cuando llegue, llegará, tampoco tengo prisa. Yo creo que la mejor película que podéis ver de mis novelas es cuando las leáis, porque esa es la magia de la literatura. Vosotros le ponéis las imágenes. Y se imaginan los personajes, que es muy bonito. Sí, pasa un poco como con la radio, ¿no? Es decir, uno escucha la radio, escucha una voz maravillosa y se imagina que la persona que está al otro lado es Adonis, o lo conoce y es distinto, ¿no? Pero hay muchas cosas en común entre literatura y radio, ¿no? Exigen, por parte del receptor, poner imágenes. Y eso es lo que hace grande a estos dos canales de contar cosas, la radio y la literatura. Sí, es verdad, has mencionado el nombre de la rosa, es una magnífica película, pero no tiene nada que ver con el libro. A eso voy. Claro, lo que pasa es que sin con ella hace un papel tan Pero tú imagínate por un momento que El nombre de la rosa es un churro de película. Que hacen una película mala. ¿Quién iba a leerse el libro después? Claro, es que eso también, que
tenerlo en cuenta. Es curioso que cuando yo presenté en el Instituto Cervantes mi Auriga de España, que hemos estado hablando en la comida, Humberto Eco me dijo que él nunca quiso ponerle el nombre de la rosa. Él le había puesto Crímenes en la Abadía, que es un título que, bueno, sí, define la novela, pero en realidad es muy vulgar el título. Y fue precisamente su editor italiano el que dijo, vamos a ponerle el título de un pequeño verso de Gertrude Stein, que dice, una rosa es una rosa, que luego lo cantaría Mecano. Y dice, y no pudieron tener mejor acierto que eso, precisamente porque en realidad no dice nada, el nombre de la rosa, nada. Y sin embargo fue un título acertadísimo para la novela. Me contó muchas cosas aquella tarde que un día hablaremos con nuestro amigo de la UCA, verdaderamente extraordinaria. Yo no pensaba, yo soy enamorado de la novela El nombre de la rosa, pero me contó ciertos secretos que de conocerse me bajaría un poco la estima por Humberto Eco. Que luego le escribí. Sí, porque se fijó mucho en Borges. ¿No? Y luego le mandé una carta agradeciéndole su asistencia y cometí la imprudencia más grande de mi vida. Puse Humberto con H. Pues claro, no sé por qué. Bueno, cuando ya la tenía escrita, ya la había mandado, digo, madre de Dios, y fue la emoción. Y después le escribió también, fue la emoción la que me hizo poner esa falta de ortografía. ¿Qué vamos a hacer, no? Bueno, otro día hablaremos del nombre de la rosa. Yo tenía muchas preguntas, entre otras, que son muy buenos tiempos para nuestro género, y se venden muy bien nuestras novelas. ¿Por qué? Porque al hombre del siglo XX, del siglo XXI, carente de raíces, precisa de eso asidero de irse al jardín del pasado, al jardín del misterio para asirse con ello, ¿o por qué? Te va a sonar raro lo que voy a decir. Día. Vale, pero yo creo que este tipo de novela que tú dices, o este género, lleva triunfando desde que se inventó la literatura. La Ilíada y la Odisea. Esto no es nuevo, o sea, no es nuevo. Cuando alguien dice, y yo lo he leído, no, es que Javier Sierra escribe un subgénero literario. O sea, me río porque es que pensemos por un momento cómo se inventa la literatura y para qué se utiliza. El primer texto de la historia de la humanidad es la epopeya de Gilgamesh, un texto de 6.000 años de antigüedad, que cuenta la aventura de un rey sumerio que se da cuenta de que todo a su alrededor envejece y muere, y él quiere enfrentarse a los dioses y reclamarles la inmortalidad que él cree merecer como soberano. Y hace un viaje al Edén, al más allá, imposible si no te mueres antes, pero él lo hace en vida, se enfrenta a los dioses y vuelve burlado por ellos, como no podía ser de otra forma, sin ese don. Ese es el esquema esencial. En el camino pasarán muchas cosas. El esquema podría valer para un código da Vinci. O sea, es un libro de búsqueda, donde buscas algo que es imposible, un intangible, una reliquia, algo inmaterial. Primera novela moderna de la historia, El cuento del Grial de Chrétien de Troyes, siglo XIII, que cuenta la aventura de Parcival, caballero que va en busca del Santo Grial, de la copa que utilizó Jesús en la última cena, y que termina regresando a su punto de partida sin haberla conseguido. Ulises, o sea, la aventura de la Odisea, es otra aventura similar. Se embarca en un viaje para conseguir algo que es vital para su supervivencia. Regresa también de alguna manera sin haberlo conseguido. Lo importante, en definitiva, es haberlo intentado. Pero también buscan cosas con poderes sobrenaturales, cosas que son superiores a ellos mismos. Al final es una clase de literatura que se inventa, que se crea para lograr la fascinación del que tienes delante y hacerlo pensar. No es un género de moda, es el género. Hasta os digo, hasta la Biblia, ¿no? El mayor bestseller de todos los tiempos. En fin, hay de todo en la Biblia. Es una novela histórica. Yo lo que pasa es que siempre que me preguntan eso, y la próxima mesa redonda que tengamos allí en Calpe, no, en Caspe, perdón, yo del famoso compromiso de Caspe, pues me preguntan siempre, digo, bueno, yo es que no entiendo de novela histórica, novela policíaca, entiendo de novela buena o novela mala. Siempre que en este país ponemos un epíteto, siempre es para denostar, para lo que sea. Hay novelas buenas y novelas malas y se acabó la historia, no hay otra cosa.
Bueno, me decía la dirección que en este preciso instante comenzaban a preguntar el público, que tenía que dejar yo mi disertación para pasar el micrófono a nuestro atento público. Qué susto, hoy no hay fútbol. No, allí ya quedamos lo más bonita, hechos canela ya no. No veo un partido de fútbol en un año. ¿Alguien quiere preguntar y le paso a mi amigo? Yo me imagino que no me hace falta el micrófono. No, hablas bien. Usted tiene buena voz. Gracias. Siempre, siempre. Bueno, muchas gracias. Don Jesús. Me alegro de verlo. Gracias por tu presencia. Yo tengo dos preguntas nada más. Una sobre el libro, muy sencillita, porque podría hacer unas pocas, y otra sobre más personal. Y luego un comentario simplemente de un par de causalidades, aparte de la fecha 28. Bueno, la pregunta sobre el libro es el símbolo que aparece en la portada. Vale. ¿Es inventado por siempre? Paso las imágenes. Bueno. No es exactamente inventado. Esto que estáis viendo son signos gremiales que aparecen sobre lápidas sepulcrales en una iglesia en Santa María a Nova, en Noia. Sí, claro, esto no está al principio. Una terrible de Este canal. Una adaptación. Sí, pero en realidad también es un símbolo que pertenece, es un talismán, que lo desarrolla un mago de la reina Isabel I de Inglaterra de ese tiempo, que se llama John Dee, que aparece también en la novela, y con el que él pretendía dominar la naturaleza. Él creía que utilizando la geometría y la vibración de la voz se podía llegar a dominar la naturaleza. Y este era uno de sus empeños, ¿no? Lo llamó la mónada jeroglífica. Muchas gracias. Y luego la pregunta tipo personal, ¿qué cosa te impulsó en la infancia quizá o cuando fuera a buscar estas cosas, todos estos misterios? ¿Fue un libro, un monumento, una película? Yo creo que fue Teruel. Teruel mismo. Sí, a ver, yo soy un niño, bueno, era un niño muy inquieto. El primer carnet que yo tuve en mi vida, en mis manos, fue con 8 años, fue el carnet de la biblioteca. Y eso marca. Y luego en una ciudad donde a partir de las 8 de la tarde en invierno no hay nadie, las calles están vacías, el suelo es de piedra, hay frío, los pasos que piquetean por la calle, las sombras de los faroles eléctricos que titilan, hace que te imagines cosas que hay a la vuelta de la esquina. La imaginación de un niño se dispara y uno cree ver vampiros y está leyendo un libro de vampiros, el monstruo del lago Ness agazapado debajo de una piedra, lo que sea. Yo creo que es importante eso. O sea, el entorno de la infancia crea el estímulo de la edad adulta. Cádiz también tiene magia, ¿eh? No, imagínate. Y ahora la cuestión causal de esta, si yo me entero de esto porque he visto el diario de Cádiz hoy, esta mañana, si no, no me entero. Y entonces aparece en el diario de Cádiz una noticia que es la próxima visita de unos miembros de la Iglesia Armenia de España, que van a venir a Cádiz, mira por dónde. Y cuando has citado a no sé qué día, lo llevo aquí, el trozo de venir, y cuando has citado al cuadro de Rafael, ¿no? Sí. La escuela de Atenas, pues hay una señora que hace tapices en la calle y que por Cádiz ha venido unas cuantas veces y recientemente, justo cuando terminó la Semana Santa, apareció con sus tapices que los hace y no los vende, no sé, pero hay uno que lo tiene casi terminado, que ese no lo vende, lo pone ahí, y es la escuela de Atenas. Bueno, yo no creo en las casualidades desde hace muchos años. Entiendo que llamamos casualidad a aquello cuyas relaciones íntimas no conocemos. Es casualidad, por no pensar más, porque no somos capaces de trazar su trayectoria, ¿no? Pero yo no creo en las casualidades. Probablemente yo interpreto este tipo de cosas pues como señales, como guiños. Es una manera divertida de vivir también, estar despierto a este tipo de toques, la verdad. Lo de la Iglesia armenia está muy bien, sobre todo en la novela hablo mucho de los armenios y el Vaticano armenio, que está en Santa Echmiadzin, que es
una localidad armenia donde hay un tiroteo importante en mi novela. Se me ha ocurrido hacer un índice onomástico de tu libro, para añadírselo para... Se puede, en la página web del libro hay un... no sé cómo lo llamé al final, pero... Wiki Ángel, es una especie de Wikipedia, pero del libro, ¿no? O sea, con términos, conceptos que aparecen en la obra, personajes secundarios, en fin, un poco una ayuda para quien quiera saber más y quiera seguir buscando. Yo creo que los buenos libros además son esos, son los que no acaban en sí mismos, sino que te lanzan a la aventura del saber. ¿Quieres? Intentaré ser breve. No he podido leer todavía el libro, estoy deseando. Pero bueno, habrá que esperar a que la ingente cantidad de trabajo de la universidad se vaya quitando de encima. En fin, quería preguntarte porque me interesa mucho el tema, ¿no? Porque bueno, a mí me gusta leer sobre este tipo de misterios, sobre todo las historias de santos y los milagros que se le atribuyen. Es muy significativo, ¿no? El cómo cumplen una pauta común. Una de las personas que jamás se me hubiera ocurrido echarle un vistazo si no fuera gracias al Cuarto Milenio, que te vi precisamente hablando de Sor María de Ágreda. Ajá. A partir de ahí leí la novela. Me parece absolutamente fascinante cómo llegas a esas conclusiones distanciándote de lo ortodoxo. Pero quería hacerte la pregunta de cómo llegaste tú a conocer a esta monja. Es decir, porque no es un personaje conocido, no es un personaje muy apreciado por la Iglesia, no es un personaje muy apreciado siquiera por la historia. Es más, si recurres a la biblioteca de la universidad, lo único que encontrarás es la iconografía de Sor María de Ágreda. No existe otra cosa, no existe una biografía de su vida. Y aparte de cómo llegaste a ella, ¿por qué hiciste una novela sobre ella? Quiero decir, hay muchos personajes más conocidos, Da Vinci hasta todos aquellos personajes que tú tratas en las novelas, son, vamos a decirlo así, son comerciales. Sor María de Ágreda no es comercial en un principio, nadie conoce a Sor María de Ágreda. Esa pasión por... Bueno, en mi caso, mi primera respuesta, que es la primera pregunta, ¿cómo llegué?, te va a responder la segunda. ¿Vale? Es muy fácil, bueno, muy fácil. Para mí es fácil, pero te lo sintetizaré. Tiene que ver con las casualidades por las que preguntaba aquel señor de atrás, ¿no? En febrero de 1991, yo publico un artículo en la revista Año Cero. Tenía 20 años, no 19, ni siquiera había cumplido. Estaba estudiando periodismo y como yo era un inquieto, nato, pues estaba ya publicando en revistas nacionales y tal. Entonces publico un artículo sobre personas que tienen experiencias de teleportación. Gente que va conduciendo su camión por la A7 y de repente entra en una niebla y aparece en el otro lado de la autopista 30 kilómetros más allá, ¿no? Entonces recojo varios de estos testimonios, me parecían muy interesantes. Un Cuarto Milenio no se ha ocupado nunca de esto, pero debería. Lo de las teleportaciones es muy interesante. Y termino aquel artículo dándomelas de listo. No hay Google, no hay Wikipedia, no hay nada, pero yo tenía muchos recortes de prensa, cosas acumuladas en las que sigo guardando para desesperación de mi familia. Y en uno de esos recortes de prensa, son de una revista mexicana, se habla de una tal Sor María Jesús de Ágreda, que dicen que sin salir nunca de su convento en España, se había aparecido a los indios de Nuevo México y les había convertido al cristianismo. Y yo, dándomelas de listo, cojo aquella referencia y tal, y la menciono al final del artículo para decir, tachar, ¿no? Pues es que esto que le pasa al camionero tal, también le ha pasado a una monja del siglo XVII, ¿no? Monja de la que yo no tenía ni la más remota idea, o sea, no sabía quién era esta Sor María Jesús de Ágreda, solamente el nombre y el hecho específico que aparecía en esa revista mexicana. Se publica el artículo en febrero de 1991. En abril, 14 de abril, pasa algo. Ese día yo estoy, 14, fíjate, otra vez, casi el aniversario. Ese día
yo estoy en otra historia, recogiendo datos sobre copias de la sábana santa que hay. ¿Eso qué es este? Opus Diaboli. Bien, copias de estaba haciendo un reportaje sobre copias de la sábana santa que hay en diversas iglesias españolas. Y una nevada me deja aislado en la Sierra de Cameros, en La Rioja. Yo iba con un coche que acababa de comprarme, mi primer coche, un Ibiza de los antiguos, bueno, un horror. Y de repente, intentando salir de allí de la nevada, porque no llevaba cadenas, por supuesto, ya no me daba el presupuesto para las cadenas, a duras penas para la gasolina, saliendo de la Sierra de Cameros, por donde me dejaba la nieve, termino llegando a una nacional, suspiro, y en la nacional veo un cartel que dice Ágreda. Y digo, paz. Digo, a ver si la monja esta que yo he citado es, o sea, el apellido, de lo que yo creía que era el apellido, a ver si iba a ser el pueblo, Sor María Jesús de Ágreda. Que hace falta ser melón, no me he dado cuenta de esto, ¿no? Era domingo, entro en el pueblo está desierto. Cuando hace frío, los sorianos con buen criterio se quedan en casa. Pero es que cierran, ya 2 bares en el pueblo que también estaban cerrados, la iglesia estaba cerrada y seguía nevando. Digo, antes de que me pase algo peor, voy a dejar estas tonterías de Ágreda y me voy a ir para Madrid, por la nacional que había. Salgo, intento salir del pueblo y me pierdo. Salgo por una carretera que no es y que va a dar a un convento. Yo sé que es un convento porque veo una estatua de una monja, me bajo del coche, veo el cartel que pone debajo de la monja que dice a la venerable Madre Ágreda, con santo orgullo, sus paisanos. Yo digo, vale, pero a ver si va a ser. Entro en el convento, es un convento de clausura, por lo tanto, lo que hay es un torno, llamo al timbrecillo. Ave María Purísima. Si pecado concebida, hermana. ¿Qué desea? Pues mire, que me he perdido y quería preguntarle, oiga, si no conocerán ustedes a una tal Sor María Jesús de Ágreda. Y me dice la monja, ¿cómo? Si es nuestra fundadora. Me quedo un poco así temblando, me hacen pasar a un locutorio con unas rejas, se presentan allí 3 monjas y me cuentan la historia. Me cuentan la historia de sus bilocaciones, América, de todo aquello que había citado en aquel artículo. Yo estaba fascinado. Cuando terminaron sus explicaciones, me dice una de ellas, dice, y ahora si quieres, te la presentamos. Y digo, vamos a ver. ¿No me ha dicho usted, hermana, que esta monja vivió en época de Felipe IV y que murió en 1665? Sí, la tenemos ahí en la iglesia, en una urna de cristal. Y me voy a la urna y efectivamente me encuentro allí con la monja incorrupta, el cuerpo presente en el sitio. Y dice, y también tenemos a la abuelita, la madre de la monja, también estaba incorrupta en un arcón que abrieron en el señal. Yo salí en estado de shock. ¿Sor María Corona? Sí, exactamente. Yo salí en estado de shock del lugar. Sabía que tenía una historia que contar, pero no acabó ahí todo. Esto es el 14 de abril. ¿Vale? El 2 de mayo de ese mismo año, del 91, la revista Más Allá, sabiendo que yo era un intrépido reportero que con pocos recursos me las bicheaba más o menos bien, decide enviarme a un congreso, a cubrir un congreso para su revista. Un congreso internacional que se celebra en Nuevo México. Es mi primer viaje internacional. Así que yo acudo a Nuevo México a hacer ese congreso, cubro toda la información, pero ya recojo información in situ de Sor María de Jesús, de la que tenían casi más datos en América que en España. Con todo eso yo quería contar una historia. Me di muchas vueltas, hice muchos bocetos de libros, pero quería contar no ficción. Pero al final era una historia tan increíble, no solo la historia de la monja, sino cómo había llegado yo a toda esta historia, que decidí construir una novela. Por eso te digo que el cómo explica el porqué, ¿no? Así providencial.
Bueno, llamémoslo así. La novela que escribí, como consecuencia de todo aquello, La Cama Azul, es mi primera novela, arranca con una frase de Teófilo Gautier, que dice: la casualidad es quizá el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar. Nos queda tiempo para una última pregunta. Si no la hay... A la derecha. Yo quería un placer, porque soy muy seguidor suyo, me encanta cómo usted trabaja y todo, y usted ha dicho antes que las novelas de ahora que están tan de moda están de anteriormente, y yo podría ser que uno de los que estas novelas ahora se vendan tanto, puede ser que debido al Código Da Vinci se venda más todavía. Es que antes del Código Da Vinci hubo otros. Estaba Caballo de Troya, por ejemplo. En fin, quizá los más jóvenes en la sala no habéis leído Caballo de Troya, pero los que tenéis más de 30 seguro que lo habéis leído todos. O sea, Caballo de Troya fue un fenómeno en España. Estuvo más de 100 semanas en listas. Es algo, vamos, que hoy logran muy pocos libros, ¿no? Y que ya tenían que ver con esto, ¿no? Hombre, siempre cuando hay un género como este que atrae tanto, termina dando frutos extraordinarios. Y es lo que le pasó al Código Da Vinci, ¿no? Que de repente desmontó. El Código Da Vinci ha vendido en todo el mundo 50 millones de copias. Es una barbaridad. Pero bueno, no quiere decir que no haya habido libros anteriores que hayan vendido también muchísimo en esa misma línea y que no los vayan a ver después. Pero eso puede ser que ahora el tema del misterio y eso puede que ahora, debido a ese de enmaizar tanto el Código Da Vinci y todo, haya otro auge. Yo no lo creo. O sea, yo creo que es independiente del éxito del código. El código es una muestra muy visible de eso. Pero estos libros se seguirán vendiendo si los libros son buenos. Porque fíjate, también ha ocurrido una cosa. Aquí con el Código Da Vinci hubo muchos émulos del Código Da Vinci. Yo he leído códigos de todo tipo. Y la verdad es que 9 de cada 10 eran patatas. Yo he hecho mucho book crossing con libros de este estilo. Y me han pasado los buenos, algunos hay. Perdón, una última pregunta, si me cabe. Ya que estamos hablando de libros antiguos y que algunas personas de aquí pueden que no hayan leído, ¿qué opinión le da y qué ha sido para usted, por ejemplo, el retorno de los brujos? El retorno de los brujos es un libro, si no recuerdo mal, del 67, del año 67. De Powell, es una coautoría, ¿no? De Powell y Berthier, dos autores franceses que acuñaron un término que luego se ha apropiado la literatura latinoamericana para otra cosa, que es el realismo fantástico. El realismo fantástico no se inventa García Márquez y esta generación. El realismo fantástico se aplica a lo que hace Powell y Berthier, que son dos personas que han vivido la Segunda Guerra Mundial y que de repente reinterpretan ese episodio. Es muy reciente en el tiempo, la Guerra Mundial acaba en el 45, ellos publican el libro en el 67, en clave ocultista. Y empiezan a hablar de la influencia del ocultismo en el Tercer Reich, que es verdad que es lo único que explica la locura nazi. O sea, su pasión pagana y por institucionalizar un nuevo tipo de fe, ¿no? Bueno, pues eso lo aplican en un libro que se convierte en un éxito en Europa. Es casi una precuela de la revolución del 68, ¿no? De la revolución intelectual del 68. A mí me pilla un poco tarde, es decir, yo no leo ese libro con la misma pasión que la leyeron la generación de mis padres, porque lo que yo leo son otros libros de Powell y Berthier o otros libros que se escribieron a consecuencia de aquel, matizando cosas y cambiando. Pero indudablemente tiene usted razón, el retorno de los brujos marca un punto de inflexión en la intelectualidad europea. E incluso se funda en París una revista que tendrá una enorme trascendencia en ese arco de los 60 y que pilla la revolución del 68, que es la revista Planeta,
que aquí vivirá una existencia efímera, la podéis buscar en hemerotecas, con una publicación que se llamaba Horizonte, que publicó Placijanes hace años. Sacamos solo 16 números, pero siguió esa estela. Muy bien, pues nada, Javier, ha sido un privilegio tenerte en Cádiz, un honor para mí presentarte, y en nombre de todo lo aquí presente en esta obra voy a agradecerte esa colección de libros sorprendentes, fascinantes y mágicos que nos has regalado y que quiero que nos sigas regalando durante muchísimo tiempo. Así que pido para nuestro autor hoy un enorme aplauso y